Estás viendo un nido de avispas amarillas que se eleva del suelo casi 1 metro, justo al borde de una carretera en Florida. Dentro, miles de avispas furiosas esperan para atacar a cualquiera que se acerque. Este experto en control de plagas tiene una misión doble: eliminar la colonia antes de que cause una tragedia y, si es posible, rescatar el nido por su increíble tamaño. Pero cuando enciende la aspiradora industrial, descubre algo bajo tierra que nadie esperaba. Este hombre es un experto en control de plagas que llegó hasta aquí tras estudiar los métodos del legendario Hornet King. Su trabajo no es solo eliminar la amenaza, es demostrar que incluso las colonias más peligrosas pueden enfrentarse sin venenos que envenenen todo a su paso. Pero lo que encontró bajo tierra puso a prueba cada lección que creía haber aprendido. Había recorrido más de 2 horas desde su base en el centro de Florida para atender una llamada que sonaba a leyenda. Un vecino había reportado un montículo extraño junto a la carretera, algo que crecía día a día y que parecía palpitar bajo el sol. Cuando el experto aparcó su camioneta y se acercó, supo que no era una exageración. Frente a él se alzaba una estructura de pulpa de madera masticada que emergía del suelo, casi 1 metro, con pliegues y galerías que reflejaban la luz como papel viejo. Las avispas amarillas entraban y salían por múltiples agujeros con una precisión militar. Esto no era un simple nido. Era una fortaleza viva con más de 3000 obreras listas para defender a su reina hasta la muerte. El peligro no era solo para él. El nido se encontraba a escasos pasos del arcén, y cualquier vibración, el paso de un camión, una cortadora de césped en una finca cercana, podía desatar un ataque masivo sobre ciclistas o peatones. En Florida, las avispas amarillas envían a cientos de personas al hospital cada año. Y esta colonia, con su tamaño descomunal, era una bomba de tiempo. Pero este hombre no seguía el protocolo estándar de cualquier fumigador. Meses atrás había descubierto los vídeos del legendario Hornet King, un especialista que retiraba nidos gigantes sin destruirlos por completo, con métodos que combinaban ciencia y respeto por estas criaturas. Se había convertido en su alumno a distancia y ahora quería aplicar esas enseñanzas. Su plan era doble: eliminar la amenaza para siempre y, si era posible, rescatar la sección aérea del nido como pieza de estudio, algo que muy pocos lograban. Conectó una aspiradora industrial al generador de su camioneta, llenó el tambor con agua jabonosa y preparó un bote de Delta Dust, un polvo insecticida con carga electrostática que se adhiere al cuerpo de las avispas y resiste la humedad hasta 8 meses. Se puso el traje de protección, la capucha y los guantes gruesos, aunque sabía que aquellas mandíbulas furiosas encontrarían la menor rendija. Cuando se aproximó con la manguera en la mano, el zumbido pasó de ser un rumor de fondo a un rugido ensordecedor. La primera guardiana le impactó en la careta antes de que pudiera encender la aspiradora. Y entonces, justo cuando el motor arrancó y el suelo vibró bajo sus botas, algo se movió en la tierra que no esperaba. La entrada que creía única se multiplicó ante sus ojos. Un segundo agujero, luego un tercero, cada uno vomitando oleadas de defensoras. La colonia era mucho más extensa de lo que había imaginado, y la verdadera batalla acababa de empezar. Cuando el motor de la aspiradora rugió y la manguera se clavó en el primer agujero, el aire se llenó de un zumbido
que perforaba los oídos incluso a través de los protectores. Las avispas amarillas no huyeron. Salieron en oleadas. Golpeaban la careta, las manos, el lente de la cámara, como piedras lanzadas por una tormenta. Cada centímetro del traje recibía impactos constantes y en el tambor de la aspiradora el agua jabonosa se teñía de cientos de cuerpos en cuestión de segundos. Pero aspirar solo retira a las guardianas visibles. No elimina a la reina, ni a las obreras que permanecen en las profundidades. Por eso, el siguiente paso era el polvo. Delta Dust, un insecticida que este hombre había estudiado con obsesión antes de pisar el terreno. Partículas microscópicas cargadas electrostáticamente que se adhieren al exoesqueleto de las avispas como imanes. Cada obrera que entraba se convertía en un agente de su propia destrucción, transportando el veneno hasta el corazón del nido. Y aquí está lo que muy pocos entienden sobre este polvo. No se degrada con la humedad del suelo. No se evapora con el calor de Florida. Una vez aplicado, permanece activo hasta 8 meses, matando a cada nueva generación que intente reconstruir la colonia. Es la diferencia entre apagar un fuego y asegurarse de que las brasas no vuelvan a encenderse. Tomó el frasco y comenzó a espolvorear las entradas con movimientos precisos. Las avispas que regresaban cargadas de néctar se posaban sobre la fina capa blanca y, sin saberlo, firmaban la sentencia de muerte de su propia colonia. Pero este hombre no quería solo exterminar, quería rescatar, inspirado por el Hornet King, aquel especialista cuyos vídeos devoraba de madrugada. Soñaba con extraer la sección aérea del nido intacta, conservarla en una bolsa y mostrarla como testimonio de lo que la naturaleza puede construir. Para eso debía excavar con cuidado. Tomó una pala, la misma que su amigo Randy le había prestado esa mañana, y hundió la hoja en la tierra arcillosa. El suelo vibró y la respuesta fue instantánea. Un nuevo ejército emergió de 3 agujeros que no había visto. Le picaron el cuello, las muñecas, el borde de los guantes, pero siguió cavando. Fue entonces cuando ocurrió el giro que nadie esperaba. Levantó la capa superior del nido y lo que encontró debajo no era un simple hueco del tamaño de un balón de baloncesto, como suele ser en las colonias de una sola temporada. Ante él se abría un laberinto de galerías y paredes de pulpa de madera que se hundía más de medio metro bajo tierra, con cámaras conectadas entre sí y una complejidad que no correspondía a una colonia de 1 año. Esto era otra cosa. Las avispas amarillas en el norte mueren cada invierno. Solo la reina fecundada sobrevive para empezar de cero en primavera. Pero en Florida, cuando el frío no llega, algo extraordinario puede suceder. La colonia sobrevive año tras año, acumulando obreras y reinas adicionales. Los biólogos lo llaman supercolonia perenne. Alcanzan tamaños descomunales y una agresividad que supera todo lo conocido. Este nido no había nacido esa primavera. Llevaba al menos 3 o 4 temporadas creciendo sin que nadie lo detectara. Y en su interior, decenas de reinas vírgenes se preparaban para volar, aparearse y fundar nuevas colonias a kilómetros a la redonda. No era solo una amenaza en la carretera, era una fábrica de invasiones. El experto lo entendió en un segundo, justo cuando la pala de Randy se partió contra una raíz. La hoja saltó por el aire y él se quedó con el mango en las manos,
el sudor mezclándose con el veneno de las picaduras, mientras cientos de guardianas seguían golpeando su careta. Había prometido reponer esa herramienta, pero ahora mismo tenía un problema mayor. Todavía no había llegado al núcleo y el sol comenzaba a caer. Con la pala partida en dos y el mango astillado en sus manos, el experto se quedó sin su herramienta principal, justo cuando la necesitaba más. Las avispas habían identificado sus puntos débiles: las muñecas, el borde de los guantes, la unión entre la capucha y el cuello. Cada picadura era una aguja al rojo vivo, pero no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Se arrodilló y siguió excavando con las manos protegidas, apartando terrones de tierra húmeda, mientras la aspiradora seguía rugiendo a sus espaldas. El tambor ya estaba atascado de miles de avispas muertas, pero la colonia no daba señales de agotarse. Por cada obrera que desaparecía por la manguera, 3 más emergían de aquel laberinto subterráneo. Fue entonces cuando lo vio. Al retirar un bloque de tierra compactada, una cámara secundaria quedó al descubierto. En su interior no había obreras comunes. Había al menos 15 reinas vírgenes, más grandes, de ojos oscuros como cuentas de vidrio, esperando la señal para abandonar el nido y perpetuar la especie. En una colonia normal, se producen unas pocas al final del verano. Aquí, en esta supercolonia perenne que llevaba años expandiéndose sin control, el número era demencial. Cada una de esas reinas podía fundar una nueva colonia de 3.000 individuos en un radio de 10 kilómetros. Estaba mirando el equivalente a 45.000 avispas futuras, y el tiempo para detenerlas se agotaba. El Delta Dust ya estaba actuando en las galerías superiores, pero no había llegado a esta profundidad. El experto tomó el frasco y, sin pensarlo, espolvoreó directamente sobre la cámara de las reinas. El polvo electrostático se adhirió a sus cuerpos como escarcha blanca, y ellas ni siquiera intentaron huir. En ese momento su destino estaba sellado, pero aún quedaba el resto de la estructura. La parte aérea del nido, aquella maravilla de pulpa de madera que se alzaba casi 1 metro sobre el suelo, comenzaba a desmoronarse. La vibración, la excavación y la succión habían debilitado sus paredes. El experto comprendió que no podría rescatar el nido completo como soñaba. Era físicamente imposible mantener intacta una construcción de esa envergadura mientras miles de habitantes furiosos la defendían. La elección era clara: o salvaba lo que pudiera ahora, o lo perdía todo. Sacó una bolsa de plástico y, con la misma delicadeza con la que un arqueólogo levanta una vasija milenaria, fue desprendiendo la sección aérea. Trozos de papel masticado caían en sus manos mientras las últimas defensoras le clavaban los aguijones entre los dedos. Pero él seguía, guiado por las enseñanzas de aquel hombre, al que nunca había conocido en persona, pero que le había mostrado el camino, el Hornet King. Le había enseñado que estos nidos no eran solo plagas, eran obras de ingeniería biológica, y merecían ser estudiados aunque sus constructoras fueran letales. El sol ya se ocultaba tras los pinos. Cuando la aspiradora se apagó, el silencio fue súbito, casi violento, tras horas de zumbido constante. Solo quedaban unas pocas exploradoras sobrevolando el cráter abierto en la tierra, sin rumbo, sin reina que defender,
sin hogar al que regresar. La colonia estaba muerta. La carretera era de nuevo un lugar seguro, pero el trabajo no estaba terminado. Guardó los restos del nido en la bolsa, calculó su peso, su textura, cada detalle que luego mostraría a sus seguidores. La parte subterránea, sin embargo, se había desintegrado en una masa irreconocible de barro, raíces y pupas rotas. No había forma de extraerla entera. Esa era la pieza que se le escapaba, la que probaba que bajo nuestros pies existen mundos que apenas comprendemos. Miró el mango roto y recordó la promesa a Randy. Mañana mismo le compraría una pala nueva. Pero esta noche, con las manos hinchadas por las picaduras y el zumbido todavía resonando en sus oídos, solo podía pensar en lo que acababa de presenciar. 3 años de crecimiento ininterrumpido. 15 reinas listas para colonizar el condado. Una amenaza que pasó desapercibida hasta que un vecino alertó. Y una única lección que ahora entendía con una claridad aplastante. La claridad que ahora tenía era aterradora. Bajo el suelo de Florida, a pocos pasos de donde los niños esperan el autobús escolar y los vecinos pasean a sus perros, puede esconderse una ciudad de avispas con años de antigüedad si nadie la descubre a tiempo. Esta supercolonia no era un accidente. Era el resultado de un clima que nunca enfría lo suficiente para matar a la reina, y de un terreno arcilloso que oculta las galerías como un búnker natural. Si aquel vecino no hubiera hecho la llamada, en 2 años más, el nido habría duplicado su tamaño y las reinas habrían colonizado cada jardín en un radio de 5 kilómetros. El trabajo estaba hecho. La carretera era otra vez un lugar seguro. El Delta Dust seguiría activo en las galerías subterráneas durante 8 meses, eliminando a cualquier obrera rezagada que intentara reconstruir lo que ya no existía. Y en el asiento trasero de la camioneta, envuelta en una bolsa de plástico, viajaba la sección aérea del nido. No estaba completa. La parte subterránea se había desmoronado en una pasta irreconocible de barro, raíces y pupas rotas. Pero aquellos pliegues grises, aquellas paredes de pulpa de madera, masticada, convertidas en una escultura viviente, eran el testimonio de lo que había enfrentado. Días después, cuando examinó el fragmento rescatado con calma en su taller, descubrió algo que ni siquiera los manuales de entomología mencionan a menudo. Las paredes del nido mostraban capas de distintos tonos, superpuestas como los anillos de un árbol. Cada estrato correspondía a una temporada de construcción. La más antigua conservaba restos de polen de 3 primaveras distintas. Aquella estructura llevaba viva más tiempo del que cualquier experto hubiera estimado desde la superficie. Estaba sosteniendo la historia de una república subterránea que había prosperado en completo silencio, mientras el mundo pasaba a centímetros de su entrada sin saberlo. Las picaduras tardarían en sanar. Las manos seguían hinchadas, y el recuerdo de las reinas marchando hacia la muerte impregnadas de polvo blanco no se borraría fácilmente. Pero la recompensa era mayor que las heridas. Había aprendido una lección que ni todos los vídeos del Hornet King podían transmitir: que la naturaleza no construye en vano, y que el respeto por estas criaturas no significa sentimentalismo, sino entender que eliminarlas con precisión es un acto de protección tanto para las personas como para el equilibrio que ellas mismas rompen cuando se descontrolan. Y luego estaba Randy. La pala partida seguía en la caja de herramientas,
como un testigo mudo de la batalla. Esa misma noche, le envió un mensaje. Mañana tienes una nueva. Y esta vez, de las que no se rompen ni contra una raíz de roble. Porque un cazador de plagas puede fallar en rescatar un nido entero, pero no puede fallar a quienes lo acompañan en el intento. Ahora, cuando las temperaturas vuelven a subir en Florida y los zumbidos empiezan a oírse entre la maleza, este hombre sabe exactamente qué buscar y cómo actuar. Y eso es algo que quiero compartir con ustedes ahora. Porque la próxima vez que veas un montículo extraño en el suelo o escuches un zumbido que no debería estar ahí, no lo ignores. Puede que bajo tus pies esté creciendo una ciudad de miles de avispas esperando el momento justo para defenderse. La diferencia entre una tragedia y una simple molestia está en saber a quién llamar y cómo actuar. Este hombre aprendió del Hornet King que el control de plagas puede ser una mezcla de ciencia, valentía y respeto por lo que la naturaleza construye, incluso cuando hay que destruirlo. Una solución que no contamina, que no pone en riesgo al vecindario y que deja el terreno limpio durante meses. Y eso es algo que muy pocas empresas hacen. Si tienes una historia con plagas, un nido que viste en tu jardín, o simplemente te quedaste con la boca abierta, viendo lo que salió de esa tierra, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno y tus experiencias deciden qué cubrimos después. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo video va a mostrarte algo que pocos han visto. Lo que el Hornet King guarda en su colección privada. Y si este contenido te ha hecho sentido, hay una oferta especial para ti en el enlace del primer comentario fijado. Nos vemos bajo tierra.